He contado mi historia durante más de 2 años, pero creo que esta vez se va a sentir como la primera vez que me subí a un escenario. Hola, soy Asiel Medina. Tengo 25 años, pero a los 16 años tomé la decisión de terminar con mi vida. Y hoy, casi 10 años después, puedo lograr entender por qué esa niña tomó esa decisión. Hablemos de salud mental, sin filtros. Como esa segunda voz que te está diciendo constantemente que algo anda mal, pero que no te atreves a hablarlo, porque nadie habla de eso. Porque nadie habla de depresión, porque a los 16 nadie me ha hablado de depresión, o al menos no como lo que es, como una enfermedad terminal, silenciosa, y que estoy segura que así como yo me he sentido con una tristeza inexplicable, profunda, de la que no tengo idea de cómo salir. Muchos de ustedes lo han podido sentir. Y hablemos también de suicidio, como lo que es. Muchos le dicen que es simplemente un escape, pero se siente como esa constante necesidad de querer respirar sin sentir dolor. Fue un sábado por la mañana, cuando mi mamá me encontró. Yo estaba prácticamente sin aliento. Lo único que recuerdo es a mi papá bajando las escaleras conmigo en brazos. Y desperté en una cama de hospital, con la incertidumbre de no saber qué iba a pasar con mi vida tras esa decisión. Cuando te internan en un hospital bajo estas condiciones o bajo estas circunstancias, ya no solo importa el avance de tu salud física, te tienen que tomar una declaración y tienes que ser valorado por psiquiatría. Me trasladan al Hospital Psiquiátrico de la Ciudad de México. Les voy a ser muy sincera, ha sido uno de los momentos que más han impactado mi vida. El diagnóstico inicial, depresión severa y distimia, que es básicamente cuando ciertos químicos en tu cerebro están desequilibrados y sucede que vas a pasar largas temporadas en depresión. Cuando le cuentan esto a mi mamá, simplemente dice: Asiel, te tienes que quedar. Mamá, estoy aterrada, por favor, no me dejes aquí. Fueron palabras suficientes para que mi mamá buscara esta segunda opción. Me podía ir, pero legalmente ella sería la única responsable si algo me pasaba. Ella tendría que ser juzgada por negligencia, y no me imagino el dolor que pudo haber sentido y la fe que tuvo, que simplemente firmó. Pero no todo se trata de fe. Al regresar a casa, mi vida había cambiado por completo, y no solo la mía, de la de toda mi familia, la de mis papás. Empecé con tratamiento. A los 16 años tienes que vivir, no solo sobrevivir, pero se sentía, hasta simplemente despertar se sentía como una gran lucha. Pero la vida tenía que seguir, tenía que continuar. Pero no es tan simple como suena. Pasó lo que tenía que pasar. Cuando sucede todo esto, me salgo de la preparatoria. Claramente yo no quería volver a estudiar, y en este momento agradezco que mis papás en ese momento me hicieron empezar de cero. Entré en una nueva escuela y yo solo existía. Odiaba ir a clases, simplemente dejaba que la vida pasara sin expectativas, y mi plan era simplemente graduarme. No iba a buscar una universidad, iba a ver qué sucedía simplemente. Y un día un profesor notó que simplemente me gustaban mucho las clases de sistemas, que era la única clase en la cual sí estaba atenta, y entonces me invita al equipo de robótica por las tardes. Claramente le dije que no. Y no me insistió una, ni dos, ni tres veces, me insistió el número de veces necesarias hasta que le dije: ok, sí voy a ir en la tarde, pero ya. Llego y me enseñan todo este tema de los robots, cómo se arman, cómo se programan. Y no sé si alguna vez han sentido esa chispa que te enciende, que te dice que estás en el lugar correcto y que no quieres que nunca se apague. Eso sentí yo. Sentí que tenía que estar ahí. Entonces entré al equipo, comenzamos a ir a competencias, y poco a poco mi vida se estaba recuperando, estaba volviendo a tener sueños. Termino la preparatoria
Y en ese punto yo me había dado cuenta que la vida me había dado una segunda oportunidad y quería intentarlo. Entonces comencé a buscar universidades y apliqué al TEC de Monterrey para una beca. Me rechazaron y toqué otra puerta y otra puerta hasta que finalmente llegó un correo donde me decían que tenía una beca para el 90%. Aquí hasta el momento todo suena increíble, pero irme a vivir a otra ciudad siguiendo el tratamiento era un gran riesgo que finalmente mis papás decidieron aceptar. Cuando entro a clases, yo decido estudiar ingeniería en sistemas digitales y robótica, una decisión que cambió mi vida por completo y que va a cambiarlo todo. Cuando entro a clases, empiezo a ver cómo funciona el foco, el proyector, mi teléfono, el wifi, y me emocionaba tanto, y entonces esa chispa que me había ayudado a salir en algún momento estaba brillando más que nunca. Y es que la depresión es algo así. Yo lo veo como una analogía donde empezamos a cavar nuestra propia tumba, pero hay un factor importante y es que siempre hay una cuerda lo suficientemente larga para sacarnos de ahí. Y vuelves a brillar y vuelves a recuperar tus sueños. Y entonces llega pandemia y me abro TikTok, como todos. Y decido hacer, ya saben, el primer video hablando de lo que estaba aprendiendo, de mis prácticas de la universidad. Hice otro video y otro video. Y bueno, pero mi plan era totalmente diferente, ¿no? Yo me iba a graduar, iba a ser una ingeniera e iba a trabajar en la industria. Entonces, estar haciendo videos era una pérdida de tiempo y según mi papá tenía que enfocarme en lo realmente importante. Pero compartir se había vuelto uno de mis pasatiempos, así que ahí siguió. Y hay oportunidades que llegan, pero sí es importante tener objetivos claros, pero con una mente abierta. Porque si no sabemos adaptarnos, va a haber oportunidades que se nos van a pasar. La única manera de tomar las oportunidades es arriesgándonos. Y entonces yo seguía estudiando y se acercó una primera marca, una primera empresa y me dice, oye, ¿sabes qué? Queremos que trabajes con nosotros. Y no saben, o sea, me iban a pagar por algo que a mí yo disfrutaba hacer. Pero mi plan era totalmente diferente. A ver, esto era lo que para mí parecía correcto, al menos en ese momento. ¿Y cómo le iba a decir a mi papá que iba a empezar a trabajar con eso? Iba, claramente no. Pero bueno, también era estudiante, era foránea, entonces ese tipo de oportunidades te hacen reconsiderar las cosas, ¿no? Entonces dije, mira, no pasa nada, voy a seguir estudiando. Seguí estudiando, trabajando, y después de un par de meses de estar trabajando, tomo la decisión de independizarme. Tenía 21 años. A esa edad no entiendes lo difícil que va a ser y simplemente no dimensionas lo que eso significa. Pero yo estaba tan decidida, tenía tanta confianza, me creía tan capaz que simplemente no me importó y lo hice. Y pasó obviamente lo que tenía que pasar, lo obvio. Los primeros meses fueron un caos. Yo sentía que todo se me derrumbaba. Me acuerdo que al primer mes le marqué a mi papá llorando, le dije, no tengo dinero, no sé cómo va a pagar el agua. Y bueno, ese tipo de experiencias son las que me hicieron que jamás le tuviera que volver a marcar a mi papá, no por una razón como esa. Se los juro, todo se va acomodando. Y bueno, yo seguía en la universidad y poco a poco empecé a priorizar mucho más mi trabajo, al punto de decidir bajar la carga de materias sin importar que terminara mucho después la universidad. Pero creía en lo que estaba construyendo. Y simplemente muchas veces pasa que sale algo, que piensas en algo y toda la gente te va a decir que no, que es ridículo, que es absurdo. Pero creía tanto en ese proyecto, en lo que estaba construyendo, que seguía adelante. Y entonces oportunidad que llegaba, oportunidad que tomaba. Y bueno, de pronto la constancia, el sacrificio, el estar tan enfocada comenzó a abrirme puertas que jamás me hubiera imaginado.
comencé a trabajar, sí, con grandes marcas a nivel internacional y entonces empecé a tener más experiencia, empecé a entrar en el medio, a entender cómo funcionaba. Yo me sentía como pececito en el agua y entonces me empezaron a invitar a todos estos eventos de tecnología a nivel internacional. Yo sentía que estaba viviendo un verdadero sueño y no podía creer que mi trabajo me estaba llevando al otro lado del mundo. El último año de la universidad tuve la oportunidad de viajar a más de 10 países y empecé a consolidarme como un medio digital especializado o enfocado en tecnología. Y todo marchaba perfecto, pero había cometido un error. En junio del año pasado me gradué y la vida perfecta, a nivel profesional todo se veía increíble, todo marchaba, wow, pero la realidad era otra totalmente diferente. Detrás de cámaras había algo que claramente no se veía. Y es que sí, había alcanzado mi carrera demasiado rápida, había logrado tantos sueños, pero a un precio alto. Había también sacrificado mi salud mental. Y no existen sueños que logren protegerte a ti mismo si no priorizas tu salud mental. Pero era absurdo porque yo estaba dando conferencias hablando de salud mental y simplemente estaba ignorando la mía. Y pasó lo inevitable. Mi salud mental se fue a los suelos. Y es que yo decía, no, esto no está pasando, lo negaba y lo negaba porque la sociedad detrás de esas pantallas nos enseña que tenemos que ser perfectos, que tenemos que ser súper productivos, que tenemos que hacer, ganar más, tener más. Y entonces confías en que el estar cumpliendo metas es suficiente. Y la realidad es que no. La realidad es que idealizamos que todo el tiempo tenemos que estar bien. Así que mi salud mental se fue a los suelos, al punto en que ya estaba cavando mi tumba bastante profundo. Y fue ahí donde me di cuenta que yo tenía una cuerda, no sé si la recuerdan, y esa cuerda era justamente pedir ayuda. ¿Cómo nos cuesta aceptar que algo está mal? ¿Cómo nos cuesta aceptar que necesitamos ayuda? Voy a terapia, comienzo a psiquiatría y lo más frustrante para mí era sentir que estaba viviendo un déjà vu. No podía creer que estaba regresando a ese momento que tanto había prometido no regresar. Estaba volviendo a vivir todas esas cosas que yo había dejado enterradas y que no quería saber absolutamente nada de eso. Sí, lo hablaba públicamente, pero interiormente era algo que simplemente evitaba. Y bueno, después de 10 años, el tema con la salud mental es que el cerebro es un órgano más y es un órgano bastante complejo. Así que solo el tiempo es el que define y da claridad a todo el tema de la salud mental. El diagnóstico, ciclotimia. Realmente cuando salí de la consulta no sabía qué estaba sucediendo, ni siquiera entendía qué era realmente. Pero todo le daba sentido a mi vida, se explicaban tantas cosas que habían pasado. Y quiero simplemente cerrar con algo que he aprendido. Y es que si tú no estás bien, nada va a estar bien. Ni el éxito, ni los sueños, nada es más importante si no priorizas tu salud mental. Y es que esa chispa, esa motivación no se encuentra tras alcanzar una meta, porque entonces condicionas tu propio valor a la posibilidad de que si se cumple o no se cumple. Y entonces el objetivo real es lo que hay detrás de esa meta, aquello que te da la fuerza para intentarlo una y otra vez, aquello que simplemente te ancla a vivir. Yo he decidido vivir toda esta etapa en silencio, pero hoy decido venir y contártela a ti. Porque si hay algo muy cierto,
es que compartir también puede salvar vidas. Muchas gracias.